Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Vamos a continuar con mi hermano Jesús Tobar, que nos va a dar otra cátedra respecto al peligro de esta organización. Adelante, mi hermano. Y yo me puse a investigar más el tema, ¿verdad? Sí. Como te dije, el tema, cómo pensarían los primeros cristianos. Y el asunto de la sangre, que ha sido un asunto por el cual muchos, en verdad, muchos testigos de Jehová han sufrido. Es un asunto que en realidad ha causado mucha polémica, pero la respuesta la tienen ellos aquí mismo en la Biblia, ¿ves? Por ejemplo, cuando tú ves lo que estaba pasando en el libro de Hechos, ¿verdad? Tocante al apóstol Pablo y también a Bernabé. Ellos dos estaban viajando juntos y se toparon con el asunto que tenía que ver con consumir sangre, ¿verdad? El consumir sangre. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, básicamente, si sigues leyendo, era un asunto serio porque estaba causando tropezar a otras personas, pero estas personas, División. Ujú. ajá, ¿ves? Y es una cosa, cuando tú empiezas a examinar las palabras en otra Biblia que no es la de los testigos de Jehová, te abre el significado de lo que en realidad están diciendo, lo que está diciendo aquí Santiago y también Pedro. Y necesito leerte esto porque mira cómo dice aquí en la Biblia, en el Hechos capítulo 15 versículo 5 dice, los apóstoles y los ancianos líderes se reunieron para hablar de este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y les dijo, hermanos míos, ustedes recuerdan que hace un tiempo Dios me eligió de entre ustedes para anunciarles la buena noticia de salvación a los que no son judíos. Pero para aquellos que creen, Dios conoce que a todos los seres humanos, incluso los que piensan y acepta a los que no son judíos. Lo mostró al darle Espíritu Santo a ellos, tal como nos ha dado a nosotros. Dios no hizo distinción entre ellos y nosotros, pues les purificó el corazón cuando ellos creyeron. Entonces, ¿por qué están probando a Dios, agobiando a estos seguidores con una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Al contrario, al contrario, creemos que nosotros somos salvos por medio del generoso amor del Señor Jesús y que ellos también se salvarán así. Una cosa interesante de analizar y ponerse con uno como a vivir el momento cuando está sucediendo esto, Jorge, es que cuando Dios derramó su Espíritu Santo, lo hizo hasta a personas de otras culturas, de otras nacionalidades, de otras lenguas, hasta la parte más distante que te imaginas. Dios derramó su Espíritu y después, obviamente, el Espíritu Santo les empezó a enseñar lo que tenían que hacer. ¿Ves? No se esperaba que inmediatamente todos siguieran el judaísmo, que todos fueran como los judíos ahora también en el caso de la circuncisión, que aquí estaban peleando como a capa y espada, ¿verdad? Ellos que si querían pues ser parte, ahora tenían que circuncidarse. Le dieron muchas vueltas a este asunto, pero también una cosa menor, no lo estaban viendo como algo mayor, era el asunto de los sacrificios de la carne que se usaba y de la sangre que se consumía en ese tiempo. Ahora, Dios nos ha programado con el deseo de vivir, no con el deseo de morir. Y eso lo predican los testigos, ¿ves? Pero el hecho es que al analizar esto, ellos no estaban hablando de la vida cuando tiene que ver con tratar de darle vida a otra persona por medio de una transfusión de sangre. Ahora, si uno ve en la carta de Primera de Juan, tenía tiempo que no usaba esta Biblia, ¿Cuál? ¿Reina Valera? ¿O la de los la de los testigos. testigos? Sí. Sí. Primera Oye, de ahorita, Juan, ajá, 3:16 dice, en esto hemos venido a conocer, dice, en esto hemos venido a conocer el amor, porque aquel entregó su alma por nosotros.
y nosotros estamos obligados a entregar nuestras almas por nuestros hermanos. Ahora, los testigos de Jehová saben que el alma, ¿verdad? Está en la sangre, o sea, la vida está en la sangre. Claro, Entonces, si Jesucristo dio la vida por nosotros, dio su sangre por nosotros, básicamente. Aquí dice que estamos obligados nosotros a hacer lo mismo por nuestros hermanos. claro. ¿Ves? Si de repente un carro va a atropellar a nuestro hijo, nuestra hija, o le van a hacer daño a alguien de nuestra familia, tú vas a dar tu vida por esa persona si es necesario. ¿Qué estás dando? Tu sangre. Ujú. O sea, estás dando tu sangre de cualquier forma que lo veas. Entonces, ¿qué estás diciendo aquí cuando estás diciendo, no, yo no voy a donar sangre o no voy a dejar que me den sangre? La tecnología ha avanzado mucho. Los testigos de Jehová pueden publicar que estos glóbulos sí, que nomás 4 y que esto y que aquello. O sea, Fracciones. ajá, pueden perderte en palabras, pero Dios no hizo la Biblia para hacer un rompecabezas o hacer como, digamos, para que nos dé como unas adivinanzas. No, lo hizo sencillo para que sus hijos terrestres pudieran entender claramente las palabras. Por eso Jesucristo dijo, el que tenga oído, oiga, ¿ves? El que tenga ojos, vea lo que les voy a decir aquí. Y en este Claro. caso, si Jesucristo dio su vida, nosotros estamos obligados, si somos personas saludables, personas que tenemos buena salud, que nos cuidamos y sabemos que no estamos enfermos y alguien en nuestra familia necesita un órgano, un órgano. Ellos no tienen problema con un órgano, pero en realidad estás dando parte de tu cuerpo, parte de tu sangre se va ahí también, ¿ves? Tú lo Sí, dijiste, pero poquita, pero poquita. Entonces, dicen ellos. sí, entonces tú ves aquí, aquí está una cosa interesante de lo que está pasando aquí y después ya después la decisión que toma el grupo de apóstoles. Al último dice aquí en el versículo 19, dice Santiago, dice, por lo tanto, dice, yo creo que no debemos molestar a aquellos que no son judíos y que deciden seguir a Dios. En vez de eso, escribámosles que no coman nada que se haya contaminado por haber sido ofrecido a ídolos, que no cometan ninguna clase de pecado sexual, que no coman carne de animales que hayan sido estrangulados, ni coman sangre, porque la ley de Moisés se viene enseñando en las sinagogas de cada ciudad todos los días de descanso desde hace muchos años. Este es el versículo 19. Y ahí está bien claro que no está hablando de transfusiones. Aquí está hablando también de cosas que son estranguladas. A mí no quiero ser chistoso, pero en México, ¿cuántas personas, no agarran la gallina, ¿verdad? Y le dan vueltas, Claro. te la están estrangulando. Pero el Espíritu Santo cuando cayó sobre muchas culturas. Todos estaban, fíjate, es bien sencillo. No coman cosas que son sacrificadas. No se las consuman porque hacían tropezar a la mayoría que estaban aprendiendo. Ujú. No cometan, dice, pecados sexuales y no coman cosas estranguladas. La Biblia es una guía excelente, nos habla, ¿verdad? Da vida, pero si uno tiene, vamos a decir que uno todavía su conciencia le molesta, la respuesta también está aquí en la Biblia, en Primera de Pedro, ¿ves? Aquí Ujú. dice, en Primera de Pedro, cuando, cuando estaba hablando de los ancianos, permítelo lo ver aquí. Sí, en lo que lo encuentras, puedo hacerte dos Sí, comentarios sobre lo que... Sí, sí, hace rato mencionaste algo que yo he comentado en otros videos ajá, sobre el lenguaje, sobre la distorsión del lenguaje. La sí, distorsión del lenguaje es muy importante porque por ella puedes manipular todo un mensaje, ¿no? Eh, no sé si has escuchado a Agustín Laje, no es religioso. no, Ok. Él habla de toda esta idea y sobre todo en Estados Unidos que traen de manipular, en especial a los niños, con esto del lenguaje inclusivo, de los LGBT, cambiar el lenguaje de ya no es él, es ella.
o no sé si en Estados Unidos está relacionado. Ok, él Mm, habla precisamente de que cuando distorsionas el lenguaje, entonces tú puedes programar un mensaje, tú lo puedes cambiar. Yo lo había mencionado anteriormente que el movimiento LGBT está haciendo esto de distorsionar el lenguaje y también los testigos de Jehová lo han practicado desde hace tiempo en sus publicaciones y en su Biblia misma cuando usan lenguaje exclusivo de la organización, dígase que, ¿cómo se llama? De este de circuito, ¿cómo se le llama a estos que le llaman de circuito? oh, sí, Intendente, superintendente de circuito. superintendente de circuito, puras palabras que solo un testigo de Jehová usa y que si nos vamos al griego, de ninguna manera lo encuentras. No dudo que en un tiempo más adelante vayan a insertar la palabra cuerpo gobernante, hablando, en vez de hablar de los apóstoles, Ah, ponerla ahí, porque ellos ajá. necesitan. Por eso es la única religión que ha creado su propia Biblia y que nadie más la usa más que ellos, porque necesitan esa distorsión del lenguaje para manipular. Eh, Ahora, lo que mencionas de Santiago, precisamente se lo mencioné a estas señoras, que la recomendación de Santiago es para no ser piedra de tropiezo, como tú mencionas, a los que tienen mente débil. De hecho, ella misma me lo dijo, a los que tienen mente débil. ¿Y quiénes son los que tienen mente débil? Los que se dejan llevar por cuestiones tan simplistas como en aquel tiempo, no decir, esta carne fue sacrificada a los ídolos, no la puedo comer, pero decir, bueno, el ídolo nada es, dice mismo Pablo, pero por motivos de conciencia, para no ser piedra de tropiezo a los judíos que tienen una mente débil, no los coman delante de ellos, pero no es que precisamente esté mal comerlo. O sea, esa carne que fue sacrificada a los ídolos aún es carne, carne normal, o sea, no, los ídolos no tienen poder, pero para que no sea piedra de tropiezo para estos judíos que son de mente débil, de conciencia débil, no coman delante de ellos porque lo que queremos es que ellos se conviertan a Cristo, ¿no? No ponerle, como acabas de mencionar, más cargas a la iglesia. Entonces, sí, como dices, es totalmente algo muy fuera de contexto la aplicación que tratan de darle. Pues y tiene mucho que ver con no solamente la aplicación, es el mismo caso de los judíos, ¿ves? Los judíos por generaciones ya tenían la ley de Moisés bien grabada, o sea, repetida. Y cuando un testigo de Jehová, por ejemplo, entiende una cosa, fíjate, Dios conocía a su pueblo en Israel. Me estoy saliendo de tema, pero en Egipto, cuando ellos estuvieron ahí 400 años, ¿verdad? Estaban bajo cautiverio, o sea, quién sabe qué vidas más que al puro azote y la esclavitud que tenían que la Biblia habla, pero uno ve cómo se salieron de Egipto y así como Dios estaba escribiendo las leyes ya estaban pecando allá abajo. O sea, inmediatamente empezaron a pecar ellos, aunque ya tenían leyes, 10 mandamientos sencillos. No, uno de ellos me interesa, el no hacer ninguna imagen tallada, nada que se parezca a nada, ¿ves? Es un Ujú. mandamiento ahí sencillo, principal, y lo estaban pisando por los suelos. Claro. Ahora, Moisés tuvo que desmenuzarles las leyes para que las entendieran, Ujú. para que entendieran todas las leyes como son. Y es interesante que dices eso porque ni así pudieron ellos guardar la ley, porque obviamente la ley todo el tiempo hacía que fallaran, porque fíjate, el pecado, la Biblia lo dice aquí yo no, perdona que no quiero que sea una cosa que sea mía, porque no es mío lo que uno trata de hablar, ¿verdad? Con los testigos, no es como no viene de Watchtower lo que yo estoy diciendo. Claro. Viene directamente de aquí. Y si lo leo en la Biblia de los testigos, todo te lo distorsiona totalmente lo que está tratando de decirte aquí. Permíteme. Sí, Aquí me está diciendo que me va a dar 10 minutos más y ahorita volvemos a hacer lo mismo. claro. Pero aquí fíjate lo que dice Romanos capítulo 5. Dice, el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Todos lo sabemos. Con el pecado llegó también la muerte. Romanos Todos- 5, ¿qué? Romanos 5:12. 5. Ujú.
El 13 dice, el pecado llegó al mundo antes que la ley, pero Dios no acusa a la gente de pecado si no hay una ley. Fíjate, aquí lo dice así, Dios no acusa a alguien de pecado si no hay una ley. Cuando una persona es ungida por Dios, en verdad, ya no estás bajo la ley, ya no estamos bajo ninguna ley ya. Y ese tiempo de leyes que entiendan también los testigos, ya se acabó. Es la libertad que tienen los hijos de Dios, que ahora la ley está escrita aquí adentro en el corazón. Razón. Ujú. Nosotros sabemos que si seguimos practicando la inmoralidad, la borrachera, lo que sea, ya estamos pisando también el sacrificio de Jesucristo. Vamos a morirnos, pero no lo que estamos predicando el reino, estamos predicando buenas noticias, no puras malas noticias todo el tiempo con imágenes como la que enseñaste en el último video. Claro. ¿Ves? Y aquí sigue diciendo, sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Incluso los que no cometieron pecado que cometió Adán tuvieron que morir. Pero cuando tú empiezas a leer y dejas que el Espíritu te enseñe, también te das cuenta que ellos se pierden entre palabras, no pueden ni siquiera como ver las cosas de una manera sencilla, Jorge. Aquí dice claramente que el regalo que Dios da no tiene comparación porque hasta cualquier pecador lo puede recibir. Eso quiere decir que si tú comparas lo que estábamos leyendo con el libro de Hechos, el asunto de la sangre, Dios derramó su espíritu sobre personas que ni papas de Watchtower, que ni papas JW. Él derramó su espíritu que no dándoles una vieja ley, o sea, ellos pudieron entender porque su mente les dio a entender porque eran buenas personas ya lo que tenían que hacer para seguir predicando. O sea, es el Espíritu Santo en acción. Y aquí una persona como ustedes, ¿verdad? Que ven a una corporación grande, lo que sea, el estar vestido bonito, eso no significa nada. Ujú. Venimos a salvar vidas y sin embargo estamos poniendo a Dios a prueba al esperar milagros, ¿verdad? Que los doctores ya tienen la tecnología. Lo malo es que hay mucha corrupción hasta en el campo médico, pero hay muchos doctores que quieren salvar vidas. Así que en lo que respecta a ese asunto de la sangre, Jorge, es bien Ujú. sencillo, ¿verdad? Am, nosotros tenemos que tomar una decisión basada en lo que está escrito aquí. Claro. Y bien claro, aquí lo dijo, es lo que te iba a leer antes que se acabe el tiempo. Dice 5 minutos, permíteme. Sí, sí. En Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 18 dice, si resulta difícil que el justo se salve, ¿qué pasará con el que no teme a Dios y está lleno de pecado? Así que los que sufren por obedecer a Dios, que se pongan en las manos de Él, su Creador, y sigan haciendo el bien. Es bien sencillo el principio. Si tenemos que salvar la vida de nuestros hijos o de quien sea, ¿verdad? Por aceptar sangre, hay que ponerlo en las manos de Dios, porque últimamente su hijo también dio su vida o su sangre, y cualquiera de nosotros daría nuestra vida junto con la sangre para salvar la Claro. vida de alguna persona, ¿ves? Pero bueno, seguimos ahorita, déjame, aquí se va a acabar y Sí. continuamos con el siguiente tema que al principio me preguntaste también. Ok, amén. Ándale. Ahorita nos vemos.